gestión de esta conferencia, evidentemente gracias al Seminario Permanente de Estudios Kantianos, que se ha dedicado a impulsar esta dinámica ahora en el tiempo de cuarentena, donde todos tenemos necesidad, pues no solamente de continuar nuestras investigaciones, de ocuparnos en algo, sino también de interactuar para poder seguir desarrollando pues el diálogo filosófico como debe ser en tiempo y forma, aprovechando estas plataformas digitales. Bueno, después de este agradecimiento, eh, basta con recordar que el tema que planeo exponer lleva por título El yo trascendental y la libertad kantiana de cara a la filosofía contemporánea. Es decir, vamos a tratar de hacer una recuperación de algunos de los tópicos fundamentales de la filosofía kantiana y relacionarlos con problemáticas de la filosofía contemporánea. Para empezar, me gustaría indicar cuál va a ser la dinámica de esta exposición. Bueno, yo voy a hacer un esbozo de lo que será esta conversación en unos 5 o 6 minutos. Me gustaría que ustedes me dijeran alguna duda al respecto del desarrollo de la conversación o de los temas que yo he planteado en esta muy breve introducción, es decir, después de 5 o 6 minutos, donde yo les dé los elementos que se van a tocar, para ver si en el desarrollo de la conversación yo voy a poder responder algunas de sus preguntas o si definitivamente quedan muy lejos de mis posibilidades para responder a las mismas. Entonces, bueno, vamos a tener este primer momento de interacción con las personas que me están haciendo el enorme favor de presenciar esta conversación. Y después no voy a parar para leer preguntas hasta una hora después, es decir, alrededor de las 3 de la tarde. Me detendré nuevamente para leer comentarios y tratar de responder algunas de las interacciones que tenga pues el público. Y después de responder esta segunda tanda de comentarios, voy a continuar la exposición y no me voy a detener hasta más o menos 20 o 25 minutos antes de las 4. La idea es también finalizar un poco antes porque a las 4 nos enlazamos inmediatamente con otro de nuestros expositores o de los expositores de este seminario permanente de estudios kantianos, que es el maestro Ramiro Villasana Villalobos, a quienes pues evidentemente invito para continuar la interacción en esta serie de conferencias. Su conferencia lleva por título Kant, Prusia y la Ilustración, que es un tema que pues nos atañe no solamente a los kantianos, sino a todos los interesados en la historia y el desarrollo de la filosofía, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulos, voy a dar algunos de los elementos fundamentales que van a regir el siguiente discurso, la siguiente conversación. No estoy acostumbrado a dar una conferencia de esta manera, sin el público presente, entonces me siento un poco extraño. Espero que los nervios no se noten demasiado en mi manera de hablar. Pues saludo a Raciel y a Raúl Ruiz Brenis, que bueno, son compañeros de la preparatoria y de andanzas filosóficas que también ya están por allí presentes. Bueno, entonces, para empezar me gustaría aclarar el título de la conferencia que planeo compartir con ustedes. Como ya lo había esbozado, lleva por título El yo trascendental y la libertad kantiana de cara a la filosofía contemporánea. Nosotros sabemos, al menos los que estamos ya iniciados en la filosofía kantiana, que tanto el yo trascendental como la libertad ocupan tópicos fundamentales en el proyecto de la filosofía crítica kantiana. El yo trascendental es uno de los elementos que se enuncian en la crítica de la razón pura para justificar la existencia del factum de la ciencia. ¿Qué es el factum de la ciencia? El hecho de que la ciencia pueda desarrollarse. La ciencia que Kant tiene presente para su momento es evidentemente la física newtoniana, tal como nosotros lo concebimos, como la física clásica, es decir, la física en la cual, por ejemplo, el concepto de causalidad tiene una importancia que no se puede desplazar, ¿no? La reacción entre objetos que se desplazan y se influyen en sus fuerzas es uno de los tópicos más interesantes y más importantes en las nociones de la física clásica, ¿no? Y por el otro lado está el tema de la libertad. La libertad que desde el punto de vista kantiano se comprende en primera instancia de forma negativa en la crítica de la razón pura y de forma dogmática en la crítica de la razón práctica. Esta distinción importante entre una manifestación dogmática de la metafísica ya la había abarcado uno de los ponentes anteriores la semana
pasada y nos mostró que dogmático Kant no lo entiende de una manera peyorativa, sino de una forma a partir de la cual los elementos que se explican como conceptos filosóficos tienen consecuencias positivas, es decir, dan cabida a la comprensión de la explicación de una realidad o de un fenómeno que de ella se sigue, ¿no? No es así su comprensión negativa, donde lo que se trata de hacer es una delimitación de los conocimientos que podemos hacer al respecto de la realidad según la crítica de la razón pura, es decir, según la distinción de los elementos de la razón humana, ¿no? Entonces, este yo trascendental y esta libertad kantiana que ocupan un lugar fundamental en la filosofía crítica, usualmente son concebidos a manera de un escalonamiento que va ascendiendo desde las famosas tres preguntas kantianas, ¿no? Es decir, la primera pregunta kantiana que aparece en la descripción de su camino filosófico es ¿qué puedo conocer? Es cuál es la capacidad humana a partir de la cual yo puedo conocer cosas del mundo, ¿no? Una segunda pregunta es la pregunta sobre qué debo hacer, la pregunta sobre el deber. Una tercera pregunta que nos guía hacia el camino de la religión es qué me es lícito esperar. Y estas tres preguntas se supone que pueden delimitar la respuesta respecto de lo que es el hombre. Sin embargo, esta pregunta sobre lo que es el hombre, tal y como se muestra de esta manera estructurada, nos hace pensar que hay una preeminencia de la filosofía teórica como fundamento del resto del camino del filosofar. Lo que yo voy a compartir con ustedes es más bien trastocar esta comprensión del camino filosófico de Kant para tratar de mostrar que a pesar de la crítica que la filosofía contemporánea le hace al yo trascendental o al sujeto trascendental de la filosofía kantiana, los elementos de su filosofía práctica todavía pueden conservarse y sobre todo la libertad del hombre. Para esto vamos nosotros a observar cómo es que se concibe la libertad de los hombres en algunas de las ramas de la filosofía que se desarrollan de manera contemporánea y específicamente el autor con el que yo confronto a Kant es Michel Foucault. No es a manera de un adversario al cual se haya que superar, sino de un crítico concienzudo que nos ayuda a poner en tela de juicio la filosofía kantiana, pero que también puede revitalizar la lectura de Kant, como ha sucedido en mi caso. Yo comprendía a Kant de manera diferente a como lo comprendo ahora, que tengo un acercamiento también a la filosofía de Foucault y de otros autores contemporáneos como el propio Husserl, ¿no? Entonces, ahora que he esbozado cuál es la intención de esta charla, es decir, hacer una comparación al respecto de algunos tópicos clásicos de la filosofía kantiana a la luz de la crítica de la filosofía contemporánea, me gustaría que ustedes me dijeran si tienen alguna duda al respecto de este camino que yo voy a esbozar y me lo hicieran saber en los comentarios para saber preliminarmente si yo voy a poder dar respuesta a alguna de estas inquietudes o si de plano se aleja mucho del discurso que estoy tratando de elaborar y de mis capacidades para responderles. Entonces, pues ya pasaron esos 5 minutos que yo le asigné a la explicación muy breve y muy escueta de mis intenciones en esta conferencia y me gustaría leerlos. Si alguien tiene una pregunta específica sobre lo que acabo de esbozar, me gustaría que me lo hicieran saber en los comentarios en este momento y retomaríamos en cuestión de 2 o 3 minutos la charla después de que yo haya leído sus inquietudes, ¿no? Tengo aquí, pues, me siento como todo un profesional de la electrónica. Tengo la cámara de este lado, mi computadora de este lado para que sea más cómodo de leerlos, ¿no? A ver si esto funciona. No tenemos preguntas todavía. Muchos saludos, ¿sí? Pues me parece que no han surgido comentarios de parte de las personas que nos están viendo. De todas formas, espero que haya quedado clara mi intención en este momento, porque muchos podrían pensar que es demasiado intempestivo o anacrónico tratar de vislumbrar la filosofía kantiana
a partir de la filosofía contemporánea. Sin embargo, si nosotros no tuviéramos la posibilidad de observar lo que hay de fundamental en la filosofía kantiana y revitalizarlo para nuestra época, podríamos decir que cualquier filosofía en la historia podría quedar perdida y olvidada, ¿no? Y bueno, parte de esta interacción y de este ejercicio que yo pretendo hacer es justamente demostrar que fundamentalmente hay relaciones entre filosofías de distintas épocas que nos permiten a nosotros establecer un diálogo entre distintos filósofos, pero también comprender nuestra realidad concreta, nuestra realidad presente, a partir de filosofías, aunque sea la del mismo Tales de Mileto, la de Epicuro, la de Kant o la de autores muy contemporáneos como el afamado Zizek o Byung-Chul Han, ¿no? No sé si lo pronuncié. Pero bueno, ahora no veo preguntas de estas cuestiones preliminares que yo he esbozado. Seguramente van a salir preguntas más adelante. Y en ese sentido, pues me gustaría comenzar ya en forma con lo que he preparado para ustedes y que espero que no les suene demasiado extraño o alocado o una interpretación de Kant pues incómoda, ¿no? Sino que pueda ser algo llevadero. Voy a intentar hacerlo lo más argumentado posible, que sea muy claro para ustedes y pues también que sea clara la exposición que yo voy a hacer para mí mismo, ¿no? A fin de cuentas uno siempre habla esperando aclararse cosas a sí mismo. Bueno, la primera cuestión que me gustaría abordar es justamente la justificación del cruce de lecturas o del cruce de comprensiones filosóficas que yo estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué confrontar lecturas filosóficas de manera intempestiva? Recordemos que intempestivo es un concepto nietzscheano que se refiere a la sustracción del propio tiempo para considerarse a sí mismo como habitante o un sujeto capaz de colocarse en cualquier tiempo que él desee, ¿no? Recordemos este pasaje nietzscheano donde él se consideraba pues heredero de un polaco porque la herencia cultural es más importante que la herencia sanguínea, ¿no? Y de la misma manera a mí me gusta hacer este cruce de lecturas filosóficas porque ya tenemos un comentario. Bueno, ahí le preguntan más bien al staff si este live quedará guardado, ¿no? Les encargo por favor que respondan ese tipo de preguntas, que yo no estoy seguro de cómo se realizará, ¿no? Bueno, a partir de esta justificación casi nietzscheana sobre las capacidades del filósofo para colocarse intempestivamente en distintas temporalidades, pero también en distintos discursos, es que yo justifico esta lectura cruzada entre Kant y Foucault, ¿no? Kant y Foucault como personajes que pueden arrojarse luz mutuamente al respecto de sus filosofías, ¿no? Esto en un primer lugar. En segundo lugar, me gustaría decir de manera muy escueta cuál es la concepción de el yo trascendental y de la libertad que se tiene en las principales ramas de la filosofía tal como se han desarrollado en la época contemporánea, ¿no? Por época contemporánea vale decir que comprendo la filosofía que se desarrolla desde principios del siglo XX hasta nuestros días, ¿no? Pleno siglo XXI con bastantes semejanzas a el medioevo. Pero bueno. La intención de la presente charla es comunicar algunas claves para la lectura de Kant que obedecen a la preeminencia de la filosofía práctica sobre la teórica en la obra del autor. Esto no significa una depreciación de la filosofía teórica ni mucho menos, sino recomprender algunos conceptos de la filosofía teórica de Kant a la luz de su lugar subordinado con respecto a la filosofía práctica. Si ustedes recuerdan, Kant hace hincapié en la preeminencia de la filosofía práctica con respecto a la teórica, sobre todo en la segunda parte de la crítica de la razón pura y a lo largo de toda la crítica de la razón práctica, ¿no? Conceptos tales como el de yo trascendental, que por la misma estructura del plan de la filosofía crítica kantiana, parecen ocupar el lugar de fundamento para emprender el camino que responde a la pregunta sobre el hombre, plan trazado en la crítica de la razón pura y en la lógica. En la lectura que se propone, ocupan el sitio de ideas de la razón, que encaminan al entendimiento a relacionarse con el único factum de una ley moral. Lo que quiero decir con estas extrañas mezcolanzas es que
El proyecto kantiano no se puede concebir como una especie de escalonamiento que va desde la filosofía teórica hasta la filosofía práctica y las capacidades del sujeto para concebir un posible estado de cosas a futuro que se sigan de mi bien obrar, sino que, de hecho, el proyecto filosófico kantiano tiene un gran enraizamiento con las preocupaciones al respecto de la filosofía práctica. Es por eso que Rousseau es concebido como el Newton del mundo moral, como el Newton que le da orden no solamente a el tema de la libertad en sentido práctico, sino del cual Kant obtiene la idea de que un sujeto puede relacionarse o no relacionarse, sino más bien tener cualidades independientes de las leyes de la naturaleza, que también afectan a la filosofía teórica. Conceptos tales como el yo trascendental, que por la misma estructura del plan de la filosofía crítica kantiana parecen ocupar el lugar de fundamento para emprender el camino que responda a la pregunta sobre el hombre, plan trazado en la crítica de la razón pura y en la lógica, en la lectura que se propone ocupan el sitio de ideas de la razón. Recordamos que es una idea de la razón según se describe en la crítica de la razón pura, ¿no? Son esos conceptos fallidos de la razón especulativa, que no se pueden asir a partir de la razón especulativa. ¿Por qué? Por las limitaciones que nosotros vamos a revisar a lo largo de esta conferencia, pero que sin embargo tienen una función rectora del uso práctico de la razón. Y en ese sentido, un uso fundamental en la vida cotidiana. Para esto, evidentemente, vamos a resaltar en distintos momentos de esta conversación que lo más importante para Kant en lo que respecta a la definición de la filosofía es el modo de dirigirse en la vida práctica. Para justificar la hipótesis habría que hacer referencia a intenciones latentes en los escritos precríticos que hacen referencia a una idea presente en la crítica de la razón pura. En la polémica sentencia tuve que suprimir el saber para dejar sitio a la fe. Esta idea, que siempre produce algo de polémica cuando uno lee la crítica de la razón pura, tiene sus antecedentes en los escritos precríticos. Sé que Sophie hizo una charla al respecto de los escritos precríticos de Kant, que tuve pues el placer de escuchar, y sin embargo me gustaría retomar algunas de las cuestiones mencionadas por Sophie y algunas que pues evidentemente no menciono porque pues, son mis intereses, no eran los de Sophie en ese momento, pero que pueden arrojar luz a la comprensión de esta charla que yo estoy esbozando con ustedes. A manera de introducción, reconstruiré un vulgar estado del arte de los tópicos que le dan nombre a esta presentación en la filosofía contemporánea, es decir, yo trascendental o sujeto trascendental y libertad, para después observar lo que la lectura de Kant que aquí se ofrece puede agregar o criticar al respecto de dichas posturas. Posteriormente reconstruiré lo que usualmente se considera las definiciones de yo trascendental y libertad en la filosofía kantiana, para finalmente ofrecer algunos matices para la comprensión de ambos conceptos, matices que adquirimos a partir de la relectura de Jean-Jacques Rousseau y culposamente del pensamiento de Michel Foucault, es decir, acercarnos al pensamiento de Jean-Jacques Rousseau, cosa que no se suele hacer sistemáticamente, y al pensamiento de Foucault, al menos de manera personal, me han arrojado una lectura más provechosa del propio Kant, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es el estado de estas cuestiones que a nosotros nos atañen en la filosofía contemporánea. Para empezar, hagamos un vago análisis de la manera en cómo se toman estas definiciones o estos conceptos en la filosofía analítica y del lenguaje. No quisiera ofender evidentemente a nadie que se dedique a estas posturas. Bueno, excúsenme antes de que cometa yo alguna atrocidad con sus campos de estudio. Ya después se desquitarán, ¿no? La filosofía analítica y del lenguaje retoma el análisis de las cualidades que definen a los juicios verdaderos y sus posibilidades de enunciación. No necesariamente ostentan una base antropológica, es decir, hay una base antropológica que justifica la acción en la filosofía kantiana, hay una base antropológica que arroja como resultado a un yo trascendental, y no necesariamente tienen que estar presentes en la filosofía del lenguaje. La libertad se define en términos de posibilidad y necesidad. Lo que es posible, pero no es necesario, es libre. Esto se suele categorizar a nivel del lenguaje formalizado con la estructura de P y es posible que no P. Este sería el reino de la libertad, que se puede comprender como contrapuesto al reino de la necesidad en la lógica formal, cuya expresión adecuada sería P y es necesario, sería
necesario que P o necesario que no P. De la pregunta sobre la verdad de los juicios posibles es que se considera una ontología de la posibilidad, nuevo campo de la metafísica cuyo ejemplo pues, puede ser Kripke, ¿no? Es decir, hay una recomprensión de la filosofía analítica y del lenguaje de los tópicos que a nosotros nos atañen, ¿no? En primer lugar, no hay necesidad en la filosofía del lenguaje de un sujeto trascendental, sino de una estructura fija del lenguaje a partir del cual se puedan establecer las categorías de verdad y falsedad en un juicio, ¿no es así? Y por el otro lado, la libertad se define en términos formales, es decir, en términos de posibilidad e imposibilidad. Y bueno, es básicamente lo que yo podría decir al respecto del estado de estos dos conceptos en la filosofía del lenguaje y en la filosofía analítica contemporánea. También cabría rescatar el uso de la metafísica o del concepto metafísica que actualmente Kripke está desarrollando, que también me parece importante resaltar porque evidentemente no se concilia absolutamente con el sentido de la metafísica kantiana, que me parece que también ya lo dijo en una charla anterior uno de los ponentes, se relaciona sobre todo desde un punto de vista kantiano con la filosofía moral. Sin embargo, sería interesante observar una especie de conciliación entre esta metafísica de Kripke, que nos habla al respecto de el estatus ontológico de los objetos posibles, de los objetos y de los sujetos en mundos posibles, con respecto, por ejemplo, a lo que en Kant, en el tema del deber ser, puede ser atañido o puede relacionarse con el tema de la posibilidad. Sería un trabajo que anda rondando en mi cabeza y que podría ser interesante, pero que en este momento nos parece, pues al menos divergente, ¿no? Metafísica en el sentido de la razón práctica kantiana y metafísico en un sentido ontológico de los mundos posibles desde el punto de vista de Kripke, ¿no? Después vamos a hablar un poco al respecto de cómo se desarrolla en el existencialismo y en la fenomenología los conceptos de libertad y también de sujeto trascendental o de sujeto, ¿no? También es un resumen bastante grosero, es solamente un panorama al respecto de pues, la manera de comprensión clásica que se tiene de estos tópicos en la fenomenología y en el existencialismo. Para estas dos ramas de la filosofía, el sujeto es arrojado a la existencia sin esencia. Y en ese sentido es libre o condenado a ser libre en términos sartreanos. También es Dasein, ¿no? Ser Dasein significa no ser ahí, sino ahí ser, porque el prefijo que antecede al sein es el da. Entonces, el ser ahí primigeniamente es el lugar que antecede al ser. Es decir, el sein de cierta manera es secundario con respecto a su colocación. La libertad depende de la ausencia de un fin definido a priori. No puede haber forma ni contenido de la libertad que se proyecte en el mundo sin rumbo. El sujeto es constituido por una base de tiempo y datos ilemórficos en la conciencia, que no son conscientes, cuya máxima agencia se hace patente en la posibilidad de tematizar mundo sin mundo. Esto es lo que Husserl denomina una epogé fenomenológica, ¿no? Sé que suena un poco extraño, pero bueno, justo me parece que las dos ideas, la de Sartre y la de Heidegger, se pueden comprender someramente bien, es decir, no hay una esencia en el sujeto predada, sino que el sujeto proyecta su libertad y proyecta su misma existencia en el mundo o en el tiempo. Ser es tiempo, ¿no? Es lo que trata de indicarnos Heidegger. Ser no es predado, sino ser es tiempo, y sin tiempo no hay ser. Entonces, que es una reflexión bastante ligada a Nietzsche, el ser tiene un carácter eminentemente histórico, un ser en el tiempo. Y posteriormente lo que yo hago es una alusión a la filosofía husserliana. Husserl nos habla de un sujeto y de una filosofía que él clasifica inclusive de trascendental, en el hecho de que el sujeto no es una estructura fija en la cual la conciencia predomina al respecto de todas las maneras de ser sujeto o de desarrollarse del sujeto. Lo que nos dice Husserl es que hay una estructura trascendental que no es conciencia, sino en la cual habitan datos ilemórficos o materiales de la conciencia que dan como resultado un sujeto constituido. Un sujeto que sí puede hacerse cargo de sí mismo, pero que tiene como condición de posibilidad para hacerse cargo de sí mismo y desarrollar una personalidad, esta síntesis pasiva de los datos ilemórficos de la conciencia, ¿no?
Perfecto, ahí ya tengo una pregunta muy puntual. Sé que estoy pues trastocando un poco la estructura de lo que yo mencioné que iba a desarrollar, pero con sujeto agente me refiero a el sujeto que pone de sí mismo en distintos ámbitos, ¿no? Es decir, hay un sujeto agente epistémico que es el sujeto que tiene el dominio sobre el fenómeno de la epísteme. Un sujeto agente moral, por ejemplo, sería el sujeto que es responsable. Sin agencia no hay responsabilidad. Se puede esbozar desde un punto de vista epistémico o también desde un punto de vista práctico, ¿no? Y bueno, en este resumen muy vago de lo que estoy haciendo al respecto de la filosofía contemporánea y de sus relaciones entre la libertad y el sujeto trascendental, cabe hacer alusión evidentemente al concepto que de la libertad se tiene en ética y filosofía política actualmente. Les vuelvo a mencionar como paradigma o como arquetipo en este tipo de filosofía o en esta rama de la filosofía, yo tengo pues a Michel Foucault, ¿no? Y para Foucault, el sujeto es conformado por fuerzas y circunstancias exteriores. En su disciplinarización es condicionado interna y externamente. No puede haber un a priori fuera de la historia, pero sí condiciones de posibilidad históricas que describan la constitución del sujeto. Algo que suele molestar a los kantianos, y a mí me molestaba en un principio, es que Foucault utilice el término de a priori históricos, porque lo a priori, evidentemente desde un punto de vista kantiano, no puede estar relacionado con la materialidad o con la contingencia histórica, ¿no? Porque entonces no sería a priori. Pero Foucault utiliza el término a priori históricos para definir un estado de cosas histórico que da lugar a la formación de subjetividades. Es decir, yo para que sea estudiante pues necesito una condición histórica concreta que es la existencia de escuelas o de universidades, ¿no? Hay una condición histórica que de alguna manera determina mi subjetividad y mi definición misma como la de estudiante, ¿no? Esto es más o menos lo que yo entiendo, lo que he estudiado al respecto de lo que se puede comprender como un a priori histórico en la filosofía Foucaultiana, ¿no? Entonces, el sujeto Foucaultiano es un sujeto constituido, no es un sujeto trascendental, evidentemente, y lo que me parece más interesante es la manera en cómo Foucault concibe la libertad, que sí podemos relacionarlo de manera mucho más cercana con Kant. Foucault concibe la libertad como la resistencia ante las relaciones de poder o las relaciones de dominación. Para Foucault, un sujeto libre es el que tiene capacidad de movilidad en medio de las relaciones de poder. Bueno, este es el estado de cosas, el estado del arte al respecto de la libertad y el sujeto, tal como yo lo comprendo en la filosofía contemporánea, y vale evidentemente hacer alusión a cómo las comprende el mismo Kant. Eh, si no hacemos esta comparación, pues de nada serviría esta charla que yo les estoy ofreciendo, ¿no? Entonces, a continuación examinaremos la génesis y características de los conceptos de sujeto trascendental y libertad en la filosofía kantiana, así como la relación entre ambos conceptos. Empezamos con el yo trascendental. El yo trascendental surge en la crítica de la razón pura como la conciencia de la unidad de síntesis del entendimiento en la lógica trascendental. No antecede estructuralmente a la estética trascendental, ni es la unidad sensitiva de la percepción, porque tal unidad de sentido interno es el yo empírico, sometido al tiempo. Aquí me gustaría que quedara muy clara la distinción entre el yo empírico y el yo trascendental. El yo empírico es aquel que puede dar cuenta de sí mismo como sujeto solamente en tanto fenómeno, es decir, en tanto percibe. Por ejemplo, cuando yo tengo frío y percibo que yo soy sujeto de esta percepción del frío, estoy dando cuenta de mí mismo en un sentido empírico. Sin embargo, el sujeto trascendental es el sujeto que da cuenta de los procesos del entendimiento que acaecen al mismo sujeto, es decir, que da cuenta de la participación subjetiva que se tiene en el proceso mismo del conocer. Es toda la descripción que Kant nos hace para empezar de las formas a priori de la sensibilidad y en segundo lugar de las categorías del entendimiento. Es decir, ese es el sujeto en el sentido trascendental, el sujeto que es unidad de síntesis de percepciones en el entendimiento. Y bueno, algo importante es que lo que yo les mencionaba,
que no antecede estructuralmente a la estética trascendental. En la estructura de la crítica de la razón pura, primero está la estética trascendental y después está el yo trascendental. Esto es interesante porque nos da a entender cómo a partir del método sintético que está presente en el ejercicio de la crítica de la razón pura, el yo trascendental es resultado y no en realidad fundamento, ¿no? Que es algo, una de las ideas fundamentales que yo quiero compartir con ustedes, que en Kant justamente el yo trascendental obedece a la resolución de una problemática entre empirismo y racionalismo que no se puede solventar si nosotros no suponemos que existe un sujeto como unidad de síntesis en las cuales se desarrolla el conocimiento. Y bueno, ya daré algunos argumentos para que esto se entienda de mejor manera a lo largo de esta sesión, ¿no? Y bueno, eso sería lo que Kant comprende por sujeto trascendental. Después ya daremos algunos otros tópicos más profundos al respecto de este concepto, pero bueno, lo fundamental es que su función en el entramado de la filosofía kantiana es tener la función de ser un fundamento sintético para el conocimiento que se va a desarrollar en forma de juicios sintéticos a priori, ¿no? Espero no estar siendo demasiado abstracto en la explicación que estoy tratando de dar de estos conceptos kantianos que son sumamente difíciles, ¿no? Eh, bueno, podría ejemplificarlo con de una manera más gráfica, tal vez. Bueno, lo que Hume pone en la mesa cuando critica el concepto de causalidad o la naturalidad de la causalidad en el proceso del conocimiento es el hecho de que un mismo sujeto pueda hilar dos fenómenos que están acaeciendo a la vez de manera natural. Por ejemplo, está nublado y después yo veo que llueve, ¿no? En ese sentido vemos dos fenómenos aislados que no tienen unidad si no se supone que hay una unidad natural como el sujeto trascendental que es propuesto por Kant, ¿no? ¿Por qué? Porque el sujeto trascendental es capaz de poner en los dos fenómenos distintos que están sucediendo la categoría de causalidad que unifica estos dos fenómenos que por sí mismos son aislados, ¿no? ¿Qué quieres decir con sintético en cuanto a los juicios? Esta es una distinción que pues también hay que hacer, es una de las distinciones básicas de Kant. El juicio analítico es el que no agrega nada al predicado. Por ejemplo, el triángulo tiene tres lados, para Kant es un juicio analítico, en tanto que el concepto de triángulo comprende el predicado tres lados. Y por otro lado, un juicio sintético es el juicio que sí expande el conocimiento. Por ejemplo, el triángulo es azul. El triángulo es azul es un juicio sintético. No es un juicio sintético a priori, pero es un juicio sintético. Un ejemplo de juicio sintético a priori sería el camino más corto para llegar a relacionar dos puntos es la línea recta, ¿no? Ese sería un juicio sintético a priori. Es problemática la concepción de juicio sintético a priori a la luz de la ciencia contemporánea, porque o todo podría ser un juicio sintético o todo podría ser un juicio analítico, ¿no? Pero bueno, esa es una discusión que en otro momento podemos llevar a cabo. Es una discusión sumamente interesante, ¿no? Pues espero que esta explicación haya quedado, bueno, o haya bastado para explicar lo que yo les quería decir. Bueno, esto al respecto del yo trascendental, ¿no? Es este yo que unifica fenómenos a partir de la estructura de la razón que Kant plasma en la crítica de la razón pura. Eso es lo que necesito que de momento esté claro. Y cuál es la función de la libertad y cuál es la génesis del concepto de la libertad en el sistema kantiano. Bueno, para empezar, el lugar de la libertad en la crítica de la razón pura es eléctico. ¿A qué le llama Kant eléctico? A las definiciones negativas, ¿no? Es decir, hay razones a partir de las cuales la libertad no puede definirse o puede ser un sujeto susceptible de ser alcanzado de cierta manera, ¿no? Y eso es lo que trata de hacer Kant en las antinomias de la razón pura, ¿no? En mostrar que la razón teórica, por el hecho de que la sensibilidad no es capaz de colocarse en el punto de vista del comienzo de una relación entre causa y consecuencia, no puede afirmar que hay consecuencias sin causa, ¿no? Es decir,
no hay consecuencias libres, no hay consecuencias que no estén determinadas. Eso no lo puede determinar la razón teórica. Entonces, pues al menos delimitamos lo que no es la libertad o qué punto de vista no puede abarcar la libertad y su fundamento como concepto en la filosofía, en la crítica de la razón pura, ¿no? No puede ser un concepto de la razón teórica, pero al menos tampoco puede ser descartado como un concepto que se puede utilizar en otro ámbito, ¿no? Es lo mismo que hace Kant con respecto a la posibilidad de la inmortalidad del alma, la posibilidad del mundo como totalidad y la existencia de Dios. En la crítica de la razón pura se aclara que si bien no son conceptos que se pueden hacer a partir de la razón teórica, es decir, no se pueden definir a partir de la razón teórica, como sí se pueden definir los conceptos de la geometría, de la matemática, de la aritmética y de la física, aún así estos conceptos tienen algún papel en el sistema filosófico kantiano, sobre todo a la luz de la razón práctica. Es algo que pues ya podemos vaticinar, ¿no? Y bueno, esto es sumamente interesante y sumamente importante porque recordemos las discusiones que eran proclives en el tiempo de Kant, ¿no? Discusiones al respecto de la existencia de Dios, de las pruebas para mostrar la existencia de Dios, de la existencia de personajes que se podían comunicar con los muertos, como era el caso de Manuel Swedenborg, que también trató Sophie en su conferencia, y otro tipo de cuestiones, como la de la inmortalidad del alma, ¿no? El problema que observa Kant en la manera en cómo se tratan estos asuntos es que el discurrir al respecto, por ejemplo, de la vida después de la muerte puede incidir en nuestra vida práctica de manera negativa. Por ejemplo, este famoso Emanuel Swedenborg, pues básicamente estafaba en su carácter de vidente a personas que pues le pagaban porque les hablara de estos temas, ¿no? Entonces, los sujetos son fácilmente estafables si no pones en su justo lugar la posibilidad del conocimiento de distintos fenómenos, ¿no? Esto lo ejemplifica Kant de una manera muy bella con la metáfora de la balanza del entendimiento. Kant dice que la balanza del entendimiento, es decir, la balanza a partir de la cual un hombre le da razón, un hombre, bueno, entendido fuera de todas estas coyunturas de este lenguaje inclusivo, la balanza del entendimiento es figura de la manera en cómo los argumentos se inclinan a favor o en contra de acuerdo a las esperanzas de un sujeto. Si por un lado tienes un argumento que te está hablando a favor de la vida después de la muerte, entonces tú te vas a inclinar a darle razón a este tipo de argumentos porque tú quieres vivir eternamente, no es porque hay un deseo personal que media entre los argumentos, ¿no? Y lo que nos dice Kant es que, bueno, esta balanza del entendimiento que en efecto existe y que nos hace darle razón a los argumentos que justifican nuestro interés, al menos puede calibrarse a partir de argumentos racionales y bien fundamentados, ¿no? Es por eso que, bueno, podemos hablar de una vida después de la muerte, podemos hablar de una existencia de Dios, pero a partir de lo que Kant denomina en aquel texto los sueños de un visionario ejemplificados en los sueños de la metafísica, de un concepto fundamental que a mí me encanta, que es el de creencia moral. La creencia moral puede hacer que todavía tengamos en nuestro horizonte este tipo de realidades, la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, pero en el sentido de que no vayan en desmedro de nuestra dignidad humana, ¿no? Este es un tema que a mí me encanta porque yo me dedico sobre todo a la filosofía de la religión, pero que también está sumamente imbrincado con la exposición que estamos haciendo en este momento, ¿no? Entonces, bueno, Kant tiene este uso eléctrico de la razón para delimitar de qué manera no puede ser accesible a la libertad de la razón. Y por otro lado, desde el punto de vista positivo, o como yo ya les adelantaba, dogmático, la ley moral es ratio cognoscendi de la libertad. Es decir, a partir de aceptar la existencia de la ley moral como factum, así como a la ciencia en sentido teórico, es necesario estipular las condiciones según las cuales la ley moral puede ser un fundamento para la voluntad independientemente de los impulsos naturales, ¿no? Todo este choro que les acabo de decir es solamente para dar cuenta de que el hecho de que para Kant la ley moral sea un factum que se sostiene a lo largo de toda su filosofía crítica, nos permite hablar de la libertad. ¿Por qué? ¿Qué es la ley moral? Recordemos nosotros la división clásica entre los juicios hipotéticos y los juicios categóricos. Los juicios hipotéticos son los juicios condicionados. ¿Juicios condicionados por qué?
por nuestros intereses en cuanto hombres dirigidos en el mundo por la concupiscencia y los fenómenos naturales, ¿no? Y por otro lado están los juicios categóricos, los juicios que tienen validez por sí mismos, que son fines en sí mismos y que los hombres deben seguir por el mero deber. Hay una desconexión, evidentemente, entre los juicios hipotéticos que obedecen a la condición natural del hombre, a su habilidad natural para satisfacer su propio su existencia carnal, o como queramos decirlo, y por otro lado, juicios que obedecen a una libertad del hombre, a partir de la cual él no necesita motivos externos al deber mismo para cumplir con un deber. Entonces, si hay una instancia a partir de la cual el sujeto está libre de la naturaleza y de su influjo, es lo que nosotros podemos denominar libertad en sentido práctico, ¿no? Esta es la manera como se me ha hecho pues más fácil explicarlo. Todavía vamos a ahondar un poquito al respecto de esta definición en en la última parte de la charla que yo quiero o que estoy compartiendo con ustedes, ¿no? Entonces es necesario estipular las condiciones según las cuales la ley moral pueda ser un fundamento para la voluntad independientemente de los impulsos naturales, ¿no? Es decir, esa es pues la razón de ser de la libertad, ¿no? Servir a la ley moral. El trabajo de una razón pura en sentido práctico consiste en mostrar que la pura forma de la ley moral es fundamento libre de acción del sujeto. Ni Dios ni la inmortalidad son condiciones de la libertad, ni mucho menos de la moralidad, sino consecuencias lícitas de una razón que se pregunta por el resultado de su bien obrar. La libertad en sentido positivo se comprende a través de sus reglas. Lo que acabo de decir es también un ámbito de análisis interesante. ¿Por qué? Porque en la crítica de la razón pura tenemos estos tres conceptos de la moralidad cuya acción tratan de justificarse en el ámbito de pues la actividad cotidiana, ¿no? Entonces tenemos por un lado la ley moral, que es esta ley a partir de la cual nosotros podemos saber como sujetos morales lo que está bien y lo que está mal, pero tenemos también la existencia de Dios y la existencia postulada, todo esto es a manera de postulados, de la inmortalidad del alma. Estos postulados no tienen que condicionar a la moralidad, porque la moralidad es suficiente por sí misma, porque la ley moral es un factum, es decir, el factum no es Dios que le da sentido a la ley moral, sino la ley moral es el factum que justifica las creencias religiosas en Kant. Esto es una idea que Kant tiene desde aquel texto de 1766 y que conserva hasta el final de sus días. El hecho de que un ser absoluto con una voluntad santa que tenga poder sobre la realidad, es decir, Dios, no puede condicionar mi moral. Robar en ese sentido no está mal porque Dios lo haya puesto como uno de sus mandamientos, sino que está mal porque simplemente está mal y nosotros somos capaces de vislumbrarlo a partir de nuestra ley moral. Y sin embargo Dios queda justificado en la crítica de la razón práctica y también en la religión dentro de los límites de la mera razón. Uno de los últimos textos escritos por Kant, me parece que entre 1791 y 1793, es porque Dios tiene el poder de conciliar a el sujeto virtuoso con la felicidad. Esta es una crítica que se le suele hacer muchísimo a Kant, el hecho de que desliga la virtud de la felicidad. Y en cierto sentido, de hecho es famoso un caso de algunos filósofos kantianos que pues terminaron justamente en terapia psicológica por esta desconexión entre la virtud y la felicidad. Bueno, pues justamente Dios era la solución para estos sujetos necesitados de terapia. Es decir, una instancia hipotética que pueda vincular a la felicidad con la moralidad. Recordemos que para Kant el sujeto que es moralmente bueno es un sujeto digno de ser feliz. Pero esta felicidad no se le puede asegurar desde el punto de vista de la razón especulativa. Puede que no haya nunca una instancia visible a partir de la cual nosotros concibamos que un sujeto bueno es también feliz, ¿no? Desgraciadamente. También es una idea que vamos a argumentar y que vamos a llevar más allá de la propia lectura de Kant en esta charla, ¿no? Y bueno, pues justamente lo que yo les mencionaba es que la conciliación de las leyes de la libertad con la satisfacción del sujeto en tantos fenómenos se desarrolla solo de manera accidental,
No obstante, su búsqueda no es mal vista dentro del entramado kantiano. Esto es también algo que se tiene que argumentar, que se tiene que comentar. Muchas veces, por algunos comentarios mal interpretados de la Fundación Metafísica de las Costumbres, parece que el sujeto al cual le agrada hacer el bien, pues no puede ser un sujeto moral, porque está recibiendo una especie de recompensa a partir de su bien obrar. Sin embargo, si nosotros no concebimos esta sensación de satisfacción como una recompensa, sino como una consecuencia del bien obrar, entonces ya no podemos ver este deslinde entre la felicidad y el bien obrar moral, ¿no? Esto es importante porque parece ser que los kantianos, si no comprendiéramos esta relación, al menos accidental, entre felicidad y el bien obrar, pues estaríamos condenados a la tristeza absoluta por tratar de seguir el imperativo categórico, ¿no? Cosa que no es verdad. Hay una autora, me parece que de hecho trabaja en la UNAM, Fabiola Castro, tiene un libro al respecto, Virtud, Religión y Felicidad, en la filosofía de Kant, algo así se llama, es un libro muy bueno, ¿no? Y bueno, esta sería la exposición clásica de los conceptos de yo trascendental o sujeto trascendental y de libertad en medio de la filosofía kantiana, ¿no? Básicamente sería la mitad de nuestra exposición. Lo que vamos a hacer a continuación es una relectura de estos mismos tópicos a partir, como ya lo había mencionado, de la crítica a la filosofía contemporánea, a la crítica de la filosofía kantiana de la filosofía contemporánea, y estando pues en la mitad, alrededor de las 3 de la tarde, que es justo esta hora, me gustaría leer sus comentarios y tratar de responder algunas preguntas a partir de lo que he esbozado hasta el momento, si es que no ha sido demasiado confuso y caótico, ¿no? En cuyo caso me excusaría diciendo que no estoy acostumbrado a este tipo de dinámicas. Entonces voy a proceder a ver si hay algún comentario en la publicación original. Permítanme un momento. Ahora me gustaría leer sus comentarios y tratar de... Le voy a quitar el sonido aquí porque si no me siento duplicado y es muy extraño. A ver, vamos a leer comentarios. ¿Qué quieres decir con juicios sintéticos? En cuanto a los juicios, bueno, eso ya me parece que lo respondimos. ¿Qué es agencia? ¿Qué se hace referencia con ese término? También ya lo respondí. Ya Liubiu Tibia me comentan en ruso, muchas gracias, que Cristian. Ok. Bueno, esperaré 2 minutos a que hagan alguna pregunta. Sé que está diferido el video con respecto a su interacción en tiempo real. Entonces esperaré unos 2 minutos o 3 minutos para que ustedes hagan preguntas a partir de lo que he esbozado en esta primera mitad de la conversación. Para empezar, pueden decirme si se ha entendido algo o si hay algo que les gustaría que reformulara, ¿no? Bueno, me parece que ha quedado claro. Estoy hablando por todos, no debería. Pero bueno, al menos la estructura de la charla hasta el momento, ¿no? Se han esbozado la manera en cómo se entiende desde la filosofía contemporánea los dos tópicos que yo quería analizar, el de sujeto trascendental o yo trascendental y el de libertad. Y ya hemos dado los elementos en filosofía kantiana, a partir de los cuales se entienden en su peculiaridad o en la peculiaridad de la filosofía crítica kantiana estos tópicos, pero también a partir de estas características que ya se esbozaron, es decir, el yo trascendental como sujeto de la síntesis del entendimiento y de las percepciones, y la libertad como una instancia a partir de la cual el sujeto puede sustraerse de las relaciones fenoménicas que dominan a las leyes de la naturaleza, ¿no? Básicamente esas serían dos definiciones muy simples de el yo trascendental y de la libertad tal como yo las entiendo, ¿no? Roberto Barajas me comenta que sí se ha entendido hasta el momento. Muchas gracias, Roberto. No les ha surgido ninguna pregunta, algo específico, que les parezca una locura lo que estoy diciendo. Si no les ha parecido una locura hasta ahora, todavía tienen oportunidad de que les parezca una locura
en la próxima obra, o en la próxima hora. A veces en mi cabeza así lo veo. Esperaré unos segundillos más antes de retomar la lectura. También porque es un poco pesado para la garganta esto de hablar sin parar. También me gustaría recordarles que justamente terminando esta conferencia tendrá lugar una conferencia más de parte de pues un maestro eminente en la filosofía kantiana. No lo digo por experiencia propia, sino que así me lo han referido y yo creo en todos ustedes porque son kantianos. Y el maestro se llama Ramiro Villasana Villalobos y el tema será Kant, Prusia y la Ilustración, ¿no? Para que por favor se queden en este jueves kantiano. Si es jueves, creo, la cuarentena nos... No, miércoles, sí, en este miércoles kantiano, ¿no? Es la cuarentena, afecta mi concepción del tiempo, ¿no? Bueno, Roberto Barajas nos aclaró que sí se entiende hasta el momento, entonces pues daré paso a la segunda parte de esta conferencia, que es la parte más arriesgada porque es donde yo coloco algunas hipótesis de mi parte de la relación entre Kant y Foucault, que nos arrojan una visión distinta de la concepción de sujeto y de la concepción de la libertad, que son latentes en la obra de Kant, pero no son patentes. Básicamente, esta segunda parte de la conferencia trata de hacer una relectura a la luz del yo trascendental como una idea de la razón supeditada al factum de la ley moral. Esto me parece sumamente sui generis en cuanto a discusiones kantianas, es decir, el yo trascendental usualmente se lo observa como fundamento de todo el entramado del criticismo kantiano y no como una idea de la razón. Lo que yo voy a hacer a partir de la crítica de Foucault al fundamento del sujeto trascendental es hacer una especie de rescate. Kant no necesita que lo rescaten, pero a mí me interesa entender mejor a Kant de alguna manera, a entender entonces el yo trascendental como una idea de la razón y no como un fundamento del sistema de la filosofía crítica. Evidentemente daré algunas razones que ya se hallan en el mismo Kant para ello, ¿no? Y bueno, también como siempre me sirvo de la falacia de autoridad. Me parece que Strawson, bueno, aquí tengo una cita de este libro de Pedro Stepanenko, que a mí me ha servido mucho para comprender el concepto de yo trascendental, unidad de la conciencia y objetividad. Ahí pueden pasarles el dato tanto a Aldo como los chicos que están aquí en el staff. Nos menciona, bueno, este libro es interesante porque recupera a la luz de la ciencia y de la filosofía de la mente contemporánea cómo puede reentenderse o justificarse el concepto de sujeto trascendental, ¿no? Y bueno, justamente por eso es que a mí me interesa, ¿no? Les voy a leer este pequeño apartado del capítulo 3 que nos muestra que el sujeto trascendental puede no entenderse como fundamento de la estructura de la filosofía crítica, sino como una necesidad guía de la razón, que es la definición de las ideas de la razón kantianas que aparecen en la crítica de la razón pura, ¿no? Procedo a su lectura. El proyecto filosófico desarrollado por Kant en la crítica de la razón pura pretende mostrar que el concepto de un mundo objetivo es un elemento constitutivo de nuestra subjetividad. En otras palabras, este proyecto intenta mostrar que no es posible proporcionar una visión coherente de nuestra subjetividad sin pensar un mundo objetivo al que se refieran nuestras representaciones. Es decir, la subjetividad o el yo trascendental como una síntesis subjetiva de los fenómenos que acaecen en el mundo es una necesidad para el entendimiento, no es un fundamento propio del entendimiento, sino una necesidad. Un niño que es perfectamente capaz de dar cuenta de que él mismo es sujeto de distintas percepciones, por ejemplo, come cereal y dice que le gusta, pero come brócoli y dice que no le gusta, sabe perfectamente que él es el sujeto que consume cereal y que consume brócoli, ¿no? Entonces, el yo trascendental sería como una justificación epistemológica
para dar cuenta de que ese mundo que yo percibo es siempre el mismo mundo, pero no hay una razón material que justifique la concepción del sujeto trascendental. Una de las críticas más agudas a la filosofía kantiana es su relación con el estado actual de la ciencia, en la cual la física no newtoniana y la geometría no euclidiana permiten a la razón concebir relaciones no causales y espacios peculiares. Si nosotros recordamos la estructura de la crítica de la razón pura, sabemos que Kant justifica la existencia de juicios sintéticos a priori en la aritmética y en la matemática por su relación con las formas a priori de la sensibilidad, espacio y tiempo. Sin embargo, si nosotros concebimos una geometría no euclidiana, es decir, que no se corresponde con las figuras usuales espaciales de la geometría euclidiana, entonces pues tendríamos que hallar una nueva forma de concebir tanto tiempo y espacio más allá de las descripciones que de ella da la filosofía trascendental kantiana, ¿no? Por ejemplo, pensemos si los criterios clásicos de la geometría al respecto de las figuras aplican también para una banda de Moebius, ¿no? Que es el ejemplo clásico sobre estas nuevas topologías que nos dan para pensar nuevas relaciones entre las figuras, ¿no? Y por el otro lado, evidentemente, tenemos una física que no es la física clásica, que es la física cuántica, la física de los cuantas, que en donde se concibe teóricamente una realidad que no es estable, una realidad que participa de un constante movimiento de protones y electrones en los cuales de repente están ahí y de repente ya no están ahí, ¿no? Entonces la física clásica queda encerrada problemáticamente en una disquisición que tiene que lidiar con estas nuevas concepciones al respecto de la materia, de las relaciones entre materia y energía, que no se corresponden sino de manera visual con la física clásica, es decir, visualmente evidentemente yo choco un objeto con otro y hay una relación de causalidad en el movimiento de uno de los objetos con respecto al otro, pero a nivel cuántico la descripción del movimiento es sumamente diferente, ¿no? Y no se pueden explicar a partir de la crítica de la razón pura, lo siento mucho, pero me parece que es así, ¿no? Entonces, pues si queda de alguna manera puesto en cuestión la relación de nuestra subjetividad con respecto a los fenómenos tal y como se desarrollan en el mundo, entonces también puede criticarse a la manera de síntesis que fundamentaba la unidad de la relación entre los fenómenos tal como se concebía en el concepto kantiano del sujeto trascendental. Esta sería una primera crítica del concepto de sujeto trascendental, ¿no? Ya que no alcanza a describir el factum de la ciencia, ¿no? O más bien la ciencia ya ni siquiera se desarrolla a manera de factum. Y si la ciencia ya no se desarrolla a manera de factum, entonces también cabe suspender el juicio al respecto de lo que fundamentaba el factum de la ciencia, que justamente era la existencia de un yo trascendental, ¿no? La ciencia actualmente se comprende como algo que se va haciendo, ¿no? Que se va expandiendo, se va diversificando en sus comprobaciones y en sus métodos. Bueno, justamente queda abierta la pregunta de si la ciencia es ciencia de fenómenos, ¿no? Sobre todo la física cuántica. ¿En qué sentido puede ser ciencia de fenómenos? La forma del fenómeno depende de la condición trascendental espacio y tiempo. Bajo ese sentido, observamos que la ciencia como tal no es un factum, al menos no lo es en la forma en como lo había entendido Kant, sino que se desarrolla actualmente desde un punto de vista estadístico o histórico, ¿no? Por otro lado, cabe enunciar la crítica Foucaultiana que se le hace al concepto del sujeto trascendental. Recordemos que para Foucault, tal como yo lo había esbozado al principio de esta conversación, en la primera parte de esta conversación, el sujeto no es un sujeto prehecho, no es un sujeto cuyas cualidades puedan distinguirse de forma a priorística, ni puedan definirse, sino que es un sujeto que se compone o que se constituye a partir de relaciones exteriores. ¿Qué tipo de relaciones exteriores? Bueno, de la disciplinarización que se ejerce en mi cuerpo a partir de dispositivos como la escuela, la cárcel, etcétera. Toda esta cantaleta Foucaultiana que nos habla de la disciplinarización de cuerpos. Tengo que dejar de usar esa palabra porque se me traba demasiado, ¿no? El caso es que estamos hablando de un sujeto constituido,
constituido a partir de ¿qué? De relaciones de poder, de relaciones de fuerza que están entrecruzadas en la sociedad y que no tienen un lugar privilegiado para esbozarse o realizarse de manera vertical, sino que están permeando todo el campo de lo social. Básicamente esa es la concepción que Foucault nos da respecto de las relaciones de poder. Y el problema es que Foucault hace una crítica al sujeto trascendental y de hecho al proyecto kantiano directamente en una de sus primeras obras. Él pues se doctora con el trabajo de la historia de la locura en la época clásica, pero también entrega una traducción al francés de la antropología en sentido pragmático de Kant y hace una introducción a la antropología en sentido pragmático de Kant. Y muestra de manera muy clara que la misma pregunta al respecto de qué es el hombre sugiere que se necesita una definición. Pero desde un punto de vista Foucaultiano y nietzscheano, lo que es definible es solamente aquello que no tiene historia. Esta es una cita de la genealogía de la moral. Solamente aquello que no tiene historia es definible. Y el hombre tiene historia, y en ese sentido el hombre no es definible. Y si el hombre no es definible, no se puede responder a la pregunta ¿qué es el hombre? A partir de la estructura del sujeto trascendental. Lo que nos dice Foucault al respecto es que Kant se despertó de un sueño dogmático para caer posteriormente en un sueño antropológico. Un sueño a partir del cual, perdiendo el fundamento objetivo de la realidad que consistía en la existencia de Dios, el sujeto se hipostasía, es decir, se santifica, se coloca en un plano que no le corresponde, se sacraliza y se considera pues medida de la verdad. Eso es lo que, en lo que consiste, de acuerdo a Foucault, el sujeto trascendental. Es un sujeto, una subjetividad hipostasiada a partir de la cual el hombre pretende calificar y rescatar un sentido del concepto de verdad que en realidad no está ahí, que no es objetivo, porque como el mismo Foucault ya lo esboza, pues la verdad se corresponde con una construcción discursiva histórica. El problema es que Kant en muchos sentidos le da elementos a Foucault para pensar de esta manera. Si ustedes recuerdan, uno de los textos más citados por Foucault del mismo Kant es ¿qué es la ilustración? Foucault le dedica al texto de ¿qué es la ilustración? Una pequeña conferencia en 1983, es decir, un año antes de su muerte. Por eso es interesante la relación entre Foucault y Kant, porque es algo que el mismo Foucault pues vaticinó, a lo que él dio pie y que parece que no terminó de desarrollar en todos sus vértices antes de que falleciera, ¿no? Y bueno, el problema de este texto de qué es la ilustración, que Foucault recupera pues al final de su vida, en el último año de su producción teórica, es que Kant está pensando en un sujeto histórico que se define a partir de relaciones institucionales y relaciones de poder propias en su presente. Esto es lo que Foucault denomina una ontología de nosotros mismos. Por un lado, Foucault distingue en el proyecto kantiano esta ontología de la verdad, que es la que se desarrolla en sentido trascendental en la crítica de la razón pura. Lo repito, esto es una ontología de la verdad, y la distingue de la ontología de nosotros mismos, que es la colocación y la manera en cómo el sujeto da cuenta de sí mismo a partir de las relaciones históricas y de las relaciones de poder de su presente. A Foucault le parece que Kant es el primero en realizar este tipo de análisis históricos de esta primera ontología de nosotros mismos a partir de los fundamentos de la historia en el texto de ¿qué es la ilustración? Recordemos someramente de qué va el texto de ¿qué es la ilustración? Kant se pregunta ¿qué es la ilustración? Ya lo repetí hasta el cansancio. Y nos dice, pues, es la manera en cual el sujeto pasa de su minoría de edad hacia la mayoría de edad, ¿no? Pero también nos da otros índices para comprender este fenómeno, ¿no? También es la instancia política a partir de la cual el sujeto puede hacer un uso libre del uso político de su razón, ¿no? Y también es la instancia histórica en la cual el monarca permite este uso público de la razón. Entonces tenemos un elemento histórico, un elemento gubernamental y un elemento subjetivo a partir del cual Kant trata de comprender lo que es la ilustración. Y bueno, esta diversidad de vías de argumentación kantiana pues la aprovecha Foucault para decir, bueno, es que ¿qué es la ilustración? Es un problema histórico difícil de definir.
es un problema histórico cuyas vertientes pues no se pueden definir de manera unívoca y decir este es el camino para la ilustración, justamente porque la ilustración no puede entenderse fuera de las relaciones libres entre sujetos. Y las relaciones libres entre sujetos no están determinadas de una manera uniforme o específica, ni siquiera desde el punto de vista kantiano. Ahora voy a argumentar justamente la parte que justifica el hecho de que Kant pudiera al menos coincidir en algunos puntos con estas ideas Foucaultianas, ¿no? El hecho de que no hay una vía unívoca para la libertad. Recordemos que Foucault desplaza el concepto de liberación, desplaza muchas veces inclusive el concepto de libertad para hablar más bien de prácticas de la libertad, porque el concepto de liberación, de llevar la libertad, por ejemplo, a otras naciones, pues ha justificado en gran parte el proyecto colonialista, ¿no? Entonces, Foucault por eso prefiere usar el término prácticas de libertad, ¿no? Y bueno, ¿cómo es que Kant podría dar razón en este sentido a Foucault? Es decir, en el hecho de que la libertad no se desarrolla de una manera determinada al respecto de la relación entre sujetos, sino que más bien es siempre un campo abierto y problemático, pues nosotros lo podemos observar en la definición del mismo imperativo categórico que nos ofrece Kant como una regla para enjuiciar si nosotros estamos actuando de forma moral o de inmoral, ¿no? El imperativo categórico y sus formulaciones no pueden ser una condición de la moral, porque la moral efectivamente tiene que realizarse de manera libre. Si yo antepusiera la forma del imperativo categórico como una estructura fuerte y material al desarrollo de mi moralidad, entonces no estaría siendo libre. El quid o la esencia del imperativo categórico es que sea la libertad expresada en su relación con la voluntad del individuo. Y recordemos una de las formulaciones más populares es actúa de acuerdo que la máxima de tus acciones pueda ser tomada siempre como una máxima universal. Pero acá nos dice cuál es la máxima de las acciones que debo tomar, ¿no? ¿Por qué no nos lo dice Kant? Porque esto sería una ética material, una ética a partir de la cual yo sigo una regla estipulada y podría decir que a partir de un juicio que yo me haga de esta regla, pues soy moral o no soy moral. El problema es que siempre queda abierto, ¿no? El sujeto moral, a partir de esta definición del imperativo categórico kantiano o esta formulación del imperativo categórico kantiano, es el sujeto que siempre se pregunta por la máxima de sus acciones, que todo el tiempo se está juzgando a sí mismo. Es un sujeto en constante construcción porque la libertad es una construcción constante y no una instancia que yo pueda alcanzar a partir de determinados pasos, ¿no? Entonces parece ser que el imperativo categórico kantiano, en esta forma más popular que se tiene, lo repito, actúa de tal forma que la máxima de tus acciones pueda ser siempre considerada como una máxima universal. Es gran parte lo que da pie a hablar de una libertad indeterminada en sentido práctico que se concilia bien con la concepción de la libertad Foucaultiana. Pero claro que hay una diferencia, y en esta diferencia también me gustaría ahondar. Evidentemente Foucault no es ningún kantiano, ¿no? Al menos no en un me parece que se desconectó un poquito, pero bueno, creo que ya quedó. Sino que, ¿qué estábamos diciendo? Ajá, sujeto kantiano, libertad. Ajá, bueno, y otra de las formulaciones del imperativo categórico es, más o menos dice así: relaciónate con los otros siempre y cuando los trates siempre como fines y no absolutamente como medios, ¿no? Es decir, tú puedes tomar un camión, utilizas de esta manera al chofer como medio, entre comillas, pero en el hecho de que tú le das un salario y reconoces su trabajo, lo estás tratando al mismo tiempo también como un fin, ¿no? No hay una relación específica que te diga trata al chofer de determinada manera a partir de este criterio moral, sino solamente trátalo siempre como un fin en sí mismo. Pero ¿cómo le hacemos para tratar a alguien siempre como un fin en sí mismo? Es algo que está abierto al juicio de los sujetos. Y lo que a mí me interesa rescatar es que el imperativo categórico siempre es más bien una invitación de la razón práctica a juzgarse y hacerse constante cuestionamientos, y no una estructura ética que Kant denomina o juzga como una ética material, como sí lo es la aristotélica, ¿no? En Aristóteles nosotros podemos encontrar criterios de acción específicos que nos dice cuando nos estamos saliendo del parámetro de la prudencia, ¿no? Sin embargo,
Kant no nos ofrece ese tipo de recetas materiales, sino simplemente nos incita a pensarnos como sujetos libres que están en relación con otros sujetos, ¿no? En ese sentido no se dice nada específico al respecto de lo que yo tengo que hacer para ser bueno, ¿no? Sino que siempre tengo más bien que cuestionármelo, ¿no? Y bueno, en ese sentido es como se pueden relacionar en estos dos conceptos el concepto de la libertad kantiana y el concepto de la libertad Foucaultiana, recordando para Foucault que la libertad se da a pesar de las relaciones de poder que constituyen al sujeto. Cuando uno comienza a estudiar a Foucault, se puede preguntar en principio cómo un personaje que ha defendido la idea de una determinación del sujeto a partir de las relaciones de poder pretende ser un filósofo relacionado con las prácticas de la libertad o con las famosas subjetividades emergentes o subjetividades marginadas. Bueno, pues tiene mucho sentido y hay una analogía que también puede establecerse entre Kant y Foucault en este respecto. Recordemos que Kant piensa a la libertad como una instancia que coexiste con el ser natural. La naturaleza y la libertad coexisten en el sujeto, muy a pesar de la libertad, porque parece ser que la libertad estaría de alguna manera coaccionada por el sujeto en tanto sujeto fenoménico, en tanto sujeto natural. De la misma manera, Foucault supone a un sujeto que es capaz de hacer las reglas de su vida por sí mismo, a pesar de estar determinado por relaciones de poder externas a él. Esto es lo que Foucault denomina las tecnologías del yo. Son las tecnologías a partir de las cuales yo tomo los elementos de la disciplinarización exteriores a mí y los utilizo para conformarme a mí mismo como una obra de arte, ¿no? Es algo sumamente cursi, pero bueno, tiene su sentido. Y tan tiene su sentido que, como una de las últimas partes de esta conversación, me gustaría relacionar la intención Foucaultiana de concebir una estética de la existencia como la formación del sujeto de sí mismo a modo de una obra de arte con la misma estética kantiana. La primera parte de la relación entre Foucault y Kant que yo había establecido a partir de la concepción de la libertad y también de la crítica del sujeto trascendental es algo que bueno, ya se ha hecho en distintos estudios, ¿no? Antonio Campillo tiene algunos artículos relacionados con la manera en cómo Kant incide en el desarrollo de la filosofía Foucaultiana, pero esta relación entre la estética kantiana y la estética de la existencia que propone Foucault es algo que hasta donde yo sé no ocupa un lugar en la bibliografía filosófica usual, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría dejar claro qué es lo que Foucault comprende como la estética de la existencia. La estética de la existencia, de acuerdo a la interpretación de Foucault de la filosofía griega antigua y también de la filosofía romana, es la manera en cómo el sujeto se preocupa por sí mismo y se relaciona consigo mismo, no a partir del sujeto cognoscente. Lo que nos dice Foucault es que en la historia de la filosofía griega se ha privilegiado el gnoti auton, conócete a ti mismo, y eso ha dejado de lado al epimeleia auton, que es el cuida de ti mismo o ocúpate de ti mismo. Este ocúpate de ti mismo no tiene el sentido de ser una ocupación egoísta. De hecho, tal como nosotros lo observamos en la literatura Foucaultiana, hay una relación discipular muy característica tanto de los griegos como de los romanos, ejemplificado por ejemplo en las cartas de Séneca, en las cuales los sujetos se preocupan por sí mismos y recurren a un maestro para que sea este maestro el que los ayude a hacerse dueños de sí mismos, ¿no? En la filosofía platónica hay un pasaje sumamente interesante al respecto de esta relación que se encuentra en el Gorgias. Sócrates, pues bueno, como siempre está discutiendo. Una característica del Gorgias es que la discusión no se lleva a cabo con Gorgias. Platón respeta demasiado a Gorgias, sino con sus achichincles, ¿no? Entre ellos están Cálicles y Peplo, creo que se llama, algo semejante, ¿no? Y bueno, Sócrates está hablando al respecto de las pasiones y cómo los hombres tienen que gobernarse de tal manera que las pasiones no los dominen, ¿no? Entonces, pues uno de los interlocutores increpa a Sócrates y le dice, ¿tú de qué hablas si sabemos que andas enamorado, ¿no? Se están refiriendo evidentemente a Alcibiades, ¿no? Y lo que dice Sócrates, sin problemas,
es que, bueno, si yo tengo una relación bastante amorosa con determinado sujeto, pero esas relaciones no nublan mi juicio. Es decir, las pasiones no me hacen perder el cuidado de mí mismo. Yo sigo siendo dueño de mí a pesar de la pasión, ¿no? Y increpa a uno de sus interlocutores porque le menciona que él sí tiene un amante y hace lo que el amante le pide, ¿no? Justamente hacer lo que el amante te pide es perder absolutamente el control de ti mismo por ceder a las pasiones, ¿no? Entonces observamos que este tipo de relaciones, por ejemplo la que tenía Alcibiades con Sócrates, eran relaciones de cuidado. De hecho, es una de las nociones a partir de las cuales surge la idea de cuidado del cuidado de sí mismo. Porque Sócrates le dice a Alcibiades que si él quiere ser gobernante, pues para empezar tiene que cuidarse de sí mismo, ¿no? Es decir, cuidar no ser dominado por las pasiones. Esta relación discipular, esta relación de fraternidad, pero que apuntan hacia la manera en cómo el sujeto puede hacerse dueño de sí mismo, es uno de los que definen al concepto de cuidado de sí dentro de la filosofía Foucaultiana o el pensamiento Foucaultiano, ¿no? ¿Cómo se aterriza esto en el concepto de una estética de la existencia? Bueno, la estética de la existencia es para Foucault el hecho de que yo pueda dirigirme a mí mismo de manera independiente a los fenómenos exteriores que ocurren a mí, ¿no? Es decir, hay relaciones de poder, relaciones inmóviles que tratan de constituir mi subjetividad. Sin embargo, yo puedo hacerme dueño de mi propia subjetividad y en ese sentido constituirme como una obra de arte, en tanto el sujeto que determina la regla de mi vida soy yo. Y esto es sumamente interesante y sumamente kantiano, porque es la manera en cómo Kant considera que se desarrolla la relación estética entre el sujeto creador y la obra. Cómo define Kant al juicio en la crítica del juicio, más bien cómo define Kant a la creación artística en la crítica del juicio, es como la define como aquella en la cual el genio pone la regla, ¿no? Esta regla que nos remite a la libertad. Es decir, la obra de arte tiene una regla, pero esta regla no la pone la naturaleza, la pone lo que denomina Kant el genio del arte, ¿no? Y en ese sentido, observamos cómo este juego entre mi manera de vivir y las reglas que yo me impongo es un juego estético que Foucault está aprovechando para explicar su filosofía, pero que tiene en realidad un origen kantiano que no se ha explotado y que no se ha explicado. En realidad, este juego de reglas y mi vida cotidiana es lo que Kant considera más importante dentro del trabajo filosófico, dentro de la comprensión inclusive de la libertad. ¿A qué me refiero? Kant tiene un pequeño escrito, me parece que de 1786, que llama cómo orientarse en el pensamiento. En este texto, una de las frases más interesantes nos dice, sin reglas no hay voluntad libre, porque el entendimiento siempre tiene que estar sujeto a reglas. Entonces, si yo no le doy la regla a mi propio entendimiento, se la van a poner de fuera. El entendimiento siempre está sujeto a reglas, no hay un entendimiento sin reglas. Sin embargo, yo puedo estar alienado, perder el control de mí mismo, y eso no significa que el sujeto deje de operar con reglas, sino que esas reglas dejaron de venir de mí mismo. Y el sujeto libre es aquel que se da reglas a sí mismo. Y es justamente un tópico sumamente análogo a lo que Foucault nos está definiendo como una estética de la existencia. Y esta estética de la existencia es a su vez análoga a lo que Kant ya nos había mencionado como pues el proceso de la creación artística. Es el proceso en el cual el sujeto pone las reglas del arte para la comprensión y para la construcción de sí mismo, ¿no? Esto tiene un sentido también a nivel práctico y a un nivel moral que nosotros no tenemos que perder de cuenta y que nos va a llevar a nuestra conclusión más importante, que recordemos es la capacidad de releer al sujeto trascendental como una idea de la razón. ¿Qué es una idea de la razón? Ya lo habíamos mencionado. Es un concepto, no un concepto teórico, sino un concepto que está más allá de las posibilidades teóricas, usualmente relacionado como un concepto moral, que le sirve de guía a nuestra razón, sobre todo en sentido práctico, como lo es el concepto de Dios, como lo es el concepto de libertad y como lo es el concepto de inmortalidad del alma. Estos conceptos son puestos por el sujeto. ¿A qué me refiero? Kant hace una distinción entre juicios determinantes y juicios reflexionantes en la crítica del juicio. Los juicios reflexionantes son aquellos en los cuales
Un sujeto pone la regla a partir de la cual se juzga determinado hecho. Y un juicio determinante es aquel en la cual la regla ya está puesta, yo solamente la ocupo y defino a partir de ella determinado fenómeno, ¿no? Y bueno, por ahí me preguntan, muy buena exposición, gracias. Disculpa, ¿qué obra de Foucault me recomiendas para leer para poder profundizar en el tema de la estética del yo o de la estética de la existencia, que es como yo lo he mencionado? Para empezar, la hermenéutica del sujeto, que es un curso bastante extenso de Foucault, pero te puedes ahorrar algunas páginas si revisas las conversaciones que tiene Foucault en el tomo 4 de Dichos y Escritos. Ética y estética me parece que lleva por título y está editado en Paidós, ¿no? Ahí hay muchas nociones al respecto de la estética de la existencia que te pueden servir si estás interesado en el tema, ¿no? Estábamos entonces en la relación entre el juicio reflexionante y el juicio determinante. El juicio determinante es en el cual la regla ya está dada para ejercer un juicio, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la definición de número. A partir de la definición de número yo veo un 4 y como ya tengo la definición de número, yo digo el 4 es un número. Sin embargo, en el juicio reflexionante la regla no está hecha. La regla la tengo que poner yo y en ese sentido, y aquí viene nuevamente el tema del sujeto agente, tengo que ser responsable de la regla que le impongo a mi entendimiento a partir del cual voy a realizar determinados juicios, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hay una obra de Italo Calvino que se llama El Castillo de los Destinos Cruzados. Yo compré esta obra porque el título suena increíble, ¿no? El Castillo de los Destinos Cruzados. Sin embargo, pues tristeza mía, cuando yo abrí el libro había dibujos de cartas de tarot. Y dije, bueno, yo no sé nada de tarot, entonces pues seguramente no voy a disfrutar este libro como pudiera, ¿no? Sin embargo, me trajo satisfacción la introducción que hizo Calvino de la relación entre las cartas de tarot al respecto de su intención narrativa en el Castillo de los Destinos Cruzados. Lo que dice Italo Calvino es, bueno, yo estudié los símbolos dentro de las cartas de tarot, yo estudié la relación entre una figura y otra, pero al final me di cuenta de que mi narrativa se tenía que estructurar a partir de las relaciones que yo concibiera dentro de estas cartas de tarot. Es decir, no voy a partir de la composición objetiva de las cartas de tarot que tienen ya un significado determinado, sino que a partir de lo que yo estoy presenciando voy a darles un sentido. ¿Un sentido a partir de qué? A partir de mi subjetividad. Este es un juicio reflexionante. Es un juicio en el cual el sujeto pone una regla desde su subjetividad pretendiendo que ésta tenga funciones objetivas. Sucede sobre todo con los juicios estéticos. Nuevamente vuelvo a la dimensión estética de la obra kantiana. Y para ello me gustaría leerles un parrafito del parágrafo 59 de la crítica de la facultad de juzgar o de la crítica del juicio, ¿no? Por así decirlo, afirmo que lo bello es el símbolo de lo moralmente bueno, y que sólo bajo esta consideración, la de una relación que le es natural a todos, y que cada cual también exige a todos los demás como deber, gusta con una pretensión a la adhesión de todos los demás, donde el ánimo se hace al mismo tiempo consciente de un cierto ennoblecimiento y elevación sobre la mera receptividad de un placer por medio de las impresiones de los sentidos, y también apreciar el valor de otros según una máxima similar de su discernimiento. Esto es lo inteligible, hacia lo que, como se ha señalado en el párrafo precedente, que evidentemente no leí, mira el gusto. Para lo que, en efecto, coinciden incluso nuestras facultades superiores del conocimiento, y sin el cual surgirían amplias contradicciones entre la naturaleza de estas comparadas con las pretensiones del gusto. La relación entre las leyes de la libertad, que son las leyes que se pueden describir someramente a partir de la forma del imperativo categórico, y de las leyes de la naturaleza, que son las leyes de la causalidad, pueden ser mediadas estéticamente por la idea de la belleza. ¿Cuál es la idea de la belleza en Kant? Pues la idea en la cual nuestras facultades cognitivas juegan un juego armónico con relación a la naturaleza, que es desarrollar un juego armónico entre mis facultades cognitivas y un estado de cosas en la naturaleza, el hecho de que yo puedo reconocer en una obra de arte la libertad. Es decir, pensemos en esta gran decisión de la cual siempre se juzga a la ética kantiana y en general a su filosofía entre el sujeto y el objeto, ¿no?
Sin embargo, observamos su conciliación en la dimensión estética, en la cual un fenómeno natural del mundo, es capaz de remitirme a mí mismo y de reconocer en mí mismo las leyes de la libertad de las cuales soy partícipe. La definición usual de la belleza en Kant es la finalidad sin fin, ¿no es cierto? Esta definición de la finalidad sin fin nos hace capaces de concebir que hay objetos que no tienen una finalidad determinada y a partir de la cual yo me puedo relacionar libremente con ellos. Por ejemplo, si yo tengo un piano, pero no sé tocar el piano, y sin embargo yo le tengo cierta apreciación al piano, es porque tiene un significado más allá de su utilidad usual, ¿no es cierto? Yo puedo reinventar la significación relacional entre el piano y yo de manera libre. Y esto es sumamente interesante porque nos abre la puerta desde un punto de vista kantiano para relacionarnos constantemente de manera libre con nuestro entorno, que es algo que se puede desprender muy fácilmente de la crítica kantiana y que también está presente en el pensamiento Foucaultiano. ¿Podemos denominar a esto o no una estética de la existencia? Bueno, no lo sé, pero al menos hay una relación latente y patente que en la filosofía práctica puede haber esta comprensión de nuestra realidad concreta a partir de las relaciones estéticas, ¿no es cierto? Y bueno, algo que también es llamativo en esta idea del juicio reflexionante es que, bueno, puede extenderse más allá de lo estético, ¿no es cierto? Es decir, no solamente en la obra de arte yo soy capaz de poner la regla que determine la manera en cómo voy a interactuar con los objetos de mi entorno. También es lo mismo que sucede, y esto es impresionante, es lo mismo que sucede, esta misma relación estética existe en las ideas de la razón práctica, es decir, Dios es una conciliación entre la naturaleza y las leyes de la libertad que me rigen a mí mismo como individuo nouménico, más allá de los fundamentos de la naturaleza, ¿no? Pero también el yo trascendental, de acuerdo a mi punto de vista, y esto evidentemente puede quedar solicitado a juicio o enjuiciado, ¿no? El argumento fuerte que yo tengo para defender esta idea es un viejo texto, el primero de hecho de la época crítica de Kant, que es la disertación de 1770 o la disertación al respecto de los principios y las formas del mundo sensible y del mundo inteligible, ¿no? En ese texto, al final del texto, se mencionan dos características del juicio que pueden intervenir en la comprensión de la realidad que nosotros asumimos de manera usual y cotidiana, ¿no? Por un lado están unos argumentos que Kant denomina de manera peyorativa subrepticio, bueno, mejor lo voy a leer para no inventarles nada, se llaman axiomas subrepticios. Kant nos dice que existen axiomas subrepticios, que es el mal uso del entendimiento, que nos incita a engañar a los demás al respecto de determinadas realidades, ¿no? Por ejemplo, el caso de Manuel Swedenborg. Swedenborg argumenta a partir de juicios subrepticios tratando de engañar a sus interlocutores. ¿Qué son estos juicios subrepticios? Es el mal uso de las reglas del entendimiento que tienen un sentido lógico y sin embargo se basan en la idea de que es imposible la comprobación de determinadas realidades y que como es imposible también su refutación, yo las aprovecho en mi favor. Las aprovecho en mi favor para engañar a fulano o mengano, ¿no? Y por otro lado, Kant define que también hay un punto de vista de juicios que no se someten al criterio de su capacidad de ser comprobados, pero que no tienen la intención de engañar a los demás, sino de darle sentido a mi vida y a mi acción moral y también a la acción de mi entendimiento en la cotidianidad. A este tipo de juicios Kant los llama principios de conveniencia. Un principio de conveniencia, recordemos nuevamente que estoy hablando de la disertación de 1770, es un juicio que se define de la manera siguiente, nuevamente lo leo para que pues no quede nadie timado por mis falsas citas. Aquí está. Kant define los principios de conveniencia como aquellas reglas de juzgar a las que voluntariamente nos sometemos y a las que, cual axiomas, nos adherimos por esta sola razón, que si nos apartamos de ella,
no podrá juzgar nuestro intelecto casi de ningún objeto. Estos principios subrepticios y estos principios de conveniencia se distinguen porque los axiomas subrepticios tienen la intención de engañar a nuestro interlocutor a nuestro favor, y los principios de conveniencia tienen por principio la función de dirigir nuestra razón aún en instancias en las cuales no tiene la evidencia suficiente para poder afirmar criterios desde un punto de vista teórico. Aquí sí, en efecto, se nos está hablando de Dios, se nos está hablando de la libertad y se nos está hablando de la inmortalidad del alma, pero también lo que nos dice Kant es que se nos está hablando también de una crítica al respecto del escepticismo. El problema con Hume es que Hume nos da las razones suficientes para dudar de la relación entre sujeto y objeto o entre los elementos de una causalidad, ¿no es cierto? Y si yo digo que la causalidad no existe y que no hay un elemento evidentemente que la sostenga desde un punto de vista trascendental, entonces pues no vale la pena pensar en ella. No vale la pena, por ejemplo, pensar que si yo ayudo a un niño que está en la calle, este niño posteriormente va a ser un adulto de bien. O que si yo le doy 30 o 50 pesos va a comprar alimentos, sino que se va a comprar cualquier otra cosa, ¿no?, de mal. Lo que nos dice Kant es que el escepticismo hace que la razón se vuelva perezosa, que la razón no encuentre sentido en su obrar, que la desconexión entre causa y efecto en realidad lleve a la razón a una inactividad. Y la constante actividad libre de la razón es lo que parece que está fungiendo como uno de los principios fundamentales en todo el ejercicio de la filosofía, que tiene que ser a fin de cuentas una filosofía práctica. Esto es algo con lo que a mí me gustaría cerrar de hecho la conversación. O sea, estos principios subrepticios, más bien estos principios de conveniencia, son tan importantes que le dan fundamento a todo lo que Kant considera como la definición de la filosofía. En la crítica de la razón práctica, me parece que es en las conclusiones, Kant comenta: ser un maestro de la sabiduría ha de significar algo más que ser un discípulo que aún no ha llegado lo bastante lejos para dirigirse a sí mismo y mucho menos a los otros. Al decir que está en su posición y atribuirse el nombre del filósofo, solo tiene derecho el que puede también presentar como ejemplo en su persona el efecto indefectible del mismo, el dominio de sí mismo y el indudable interés que él toma preferentemente por el bien general. Esto exigían también los antiguos para poder merecer aquel honroso nombre. Es decir, filósofo no se designa a aquel que tiene la cualidad de relacionarse de manera erudita con determinados conceptos, sino aquel que es capaz de hacer ostensible en la manera de llevar su vida del sentido que la misma ha adquirido a partir de estos conceptos. Eso es a lo que se denomina sabiduría. Sabiduría es haber ejercido tu vida de acuerdo a una regla que tú has impuesto en tu vida misma, y por ello es que te vuelves venerable o al menos loable, ¿no? Ser disoluto es no ser filósofo. Imponerte las reglas de tu propia vida y en ese sentido ser libre es lo que te convierte verdaderamente en un filósofo. Esto está relacionado con el sentido teórico de la filosofía, evidentemente, en el sentido, por ejemplo, como lo desarrolla Kant en su filosofía de la religión. Comenzamos esta charla también hablando del papel de la esperanza en la filosofía kantiana. Y la religión kantiana es una religión de la esperanza que mantiene activa la razón y que mantiene al sujeto libre constantemente activo y preguntándose al respecto de su propia condición de libre, ¿no es cierto? Y bueno, esto es sumamente interesante y justamente antes de terminar quisiera hacer hincapié en este punto, ¿no? En el hecho de que la filosofía kantiana es una invitación constante a la esperanza, es una invitación constante a la manera de la razón por buscar sus propios caminos para continuar moviéndose, porque en el momento en el que las relaciones entre el individuo y lo que está fuera de ahí se solidifican o se consideran en la total desesperanza, nuestra razón pierde su sentido de ser. Entonces, pues justamente en esto quería incidir, ¿no? Kant nos dice, no a la manera de Voltaire, ni a la manera de Leibniz, que este es el mejor de los mundos posibles, ¿no es cierto? Sino que la filosofía kantiana es una constante invitación para hacer de este el mejor de los mundos, porque es posible. Porque Kant ha demostrado que el germen del bien y de la libertad está presente en todos nosotros, pero que la manera de desarrollarlo es a partir de una búsqueda constante del sujeto libre, ¿no? Y bueno, pues es esto, chicos, que no decaiga la esperanza, que no decaiga el optimismo,
el optimismo en sentido filosófico puede ser inclusive un deber, evidentemente no un optimismo ingenuo, sino un optimismo que confíe en la razón constantemente para que ésta busque la salida a los problemas que se le presentan. Esto sería básicamente mi conclusión, una conclusión que yo he obtenido de la filosofía kantiana a partir de la lectura de la filosofía Foucaultiana y también de otros elementos de la filosofía contemporánea. Eh, pues la bibliografía pues es la que yo les presenté a manera de comentarios. Aquí si alguien tiene una duda, ya saben, pueden contactarse conmigo a partir del Facebook, pero primariamente lo vamos a hacer a partir de las preguntas que ustedes me hagan a manera de comentarios en la publicación de este video, ¿no? Tenemos aproximadamente unos 10-15 minutos. Yo quisiera usar solamente 10 minutos para preguntas y comentarios, dado que va a comenzar nuevamente la otra conferencia que también es interesante pues revisar y no quiero cansarlos a todos. Me mencionan, ¿puedes repetir por favor el texto donde se mencionan los juicios de conveniencia y subrepticios? Es el final de la disertación de 1770, que es la disertación inaugural con la cual Kant toma la posición de la cátedra de metafísica en la Universidad de Königsberg, ¿no? Es al final de ese texto. Sumamente bueno, yo estoy maravillado cada vez que leo a Kant precrítico, comprendo mejor al Kant crítico definitivamente. De hecho, es algo que también quería compartir con ustedes a partir de la exposición de Sophie. Sophie hizo mención a un texto que se llama Teoría General del Cielo e Historia Universal, si no mal recuerdo. Es un texto de 1755 que es el primer texto reconocido de Kant, donde Kant, es famoso ese texto porque, para empezar, Kant parece sospechar que existen alienígenas, y en segundo lugar, Kant instaura una posición, una teoría científica que actualmente se conoce como la teoría Kant-Laplace, es decir, una teoría de la formación planetaria al respecto del movimiento de las masas en el universo, ¿no? Se van solidificando y se van formando planetas. Eso es lo que dice Kant y es sumamente interesante. Pero lo que me interesa rescatar de ese punto es que Kant está buscando defenderse de las acusaciones teológicas que se le puedan hacer por esta posición excesivamente tal vez materialista de la composición del universo, independientemente de la presencia de las fuerzas de Dios, ¿no? Entonces Kant ahí de manera muy, muy mañosa, pero ya vaticinando lo que serán los principios de conveniencia en su filosofía, al menos en la disertación de 1770, porque no se vuelven a tocar, nos dice, bueno, si yo estuviera colocado entre dos errores, elegiría siempre el que me hace ver la vida de una manera más amable, ¿no? Y esta es la condición de los juicios subrepticios, ¿no? No de los principios de conveniencia. Disculpen que lo revuelva tanto en mi cabeza, ¿no? Puede ser que estés cometiendo un error al respecto de las instancias objetivas de determinado fenómeno, ¿no? Sin embargo, a veces hay una utilidad práctica en la posibilidad del error, ¿no? Y eso lo dice Kant desde ese texto de 1755. Ok, voy a tratar de contestar el comentario de Hacedor del Olvido. Perdón, ¿me podrías decir más de la causalidad? Creo. Gracias. Ok, causalidad se entiende dentro de la filosofía kantiana con relación a la física clásica de Newton, ¿no? Es decir, es la manera en cómo se desarrollan sujeto y objeto, o más bien la interacción entre dos objetos en la naturaleza. Por ejemplo, el famoso ejemplo que usa Kant es el de las bolas de billar, como una bola de billar incide en el movimiento de otra bola de billar. Esta es una relación causal que nosotros podríamos pensar que determina toda la naturaleza, ¿no es cierto? No existe nada sin causa. De hecho, eso era uno de los puntos álgidos de la filosofía precrítica kantiana, que él sostenía el principio de razón suficiente, donde no existe algo que no sea a su vez causado. Pero este principio de razón suficiente va en contra de la idea ya de la filosofía crítica de la libertad, porque la libertad está exenta de ser causada a partir de los juicios, a partir de las relaciones de la naturaleza, ¿no? Y bueno, causalidad también es una de las categorías de la famosa tabla de categorías kantianas que se obtiene en la lógica trascendental. Entonces ahí lo que se puede entender por causalidad en Kant, ¿no? Está relacionado evidentemente con
con la física clásica. ¿Alguna otra pregunta? Todavía tenemos algunos minutos. Espero que haya quedado claro. Yo, como no veo sus reacciones y no veo sus caritas de esperanza, estoy todo el tiempo pensando que no se me ha entendido absolutamente nada. Y puede ser que no se me haya entendido absolutamente nada, ¿no? Pero espero que no haya sido el caso, que no haya hablado yo tan rápido, que también es un problema que suelo tener. Y además estas cosas me apasionan tanto que suelo empezar a ensimismarme un poco en la exposición, cosa que pues, evidentemente tampoco favorece la explicación del tema, ¿no? ¿Alguna otra preguntilla por ahí? Bueno, tengo algunos trabajos sobre el tema que si ustedes quisieran podría compartir posteriormente con ustedes. A mí me interesa sobre todo el carácter estético del mito y su presencia en la filosofía kantiana. Es extraño, pero he encontrado algunas referencias al respecto. Uno de los ponentes de la semana pasada nos decía que Kant caracteriza la metafísica como un mar sin orillas. Esto está presente en el texto de Los progresos de la metafísica desde Wolff hasta nuestros días, creo que lleva por nombre, y también en la crítica de la razón pura. Pero también está presente en un texto precrítico, el único argumento posible para demostrar la existencia de Dios. Ahí ya nos dice que la metafísica es un mar, ¿no? Y esta figura del mar, mitológicamente, tiene varias acepciones y significados simbólicos que a mí me ha interesado resaltar en algunos trabajos que he realizado, ¿no? Como, bueno, me apasiona la relación entre el mito y la filosofía, y su carácter estético se relaciona muy bien con lo que yo acabo de con lo que yo acabo de exponer. Sí, yo todavía no soy dueño de mis pasiones. Me dejo llevar siempre por mi exacerbación filosófica. Pero bueno, tiene su utilidad. También un texto sobre Kant respecto de las enfermedades de la cabeza, me parece que también lo citó Sophie, nos dice que sin la excitación del entendimiento nunca se ha hecho nada loable en el mundo, ¿no? Entonces, más bien se trata de poner en su sitio a la pasión y no de desplazarla, ¿no? Vaya, no tienen idea de todo lo que me hubiera gustado decirles en esta conversación, pero siempre hay que cuidar mucho los tiempos y la exposición, ¿no? ¿Me puedes platicar un poco a la referencia que hay entre la tercera antinomia y la libertad? Claro que sí, las antinomias de la razón, tal como se exponen en la dialéctica trascendental, nos muestran la manera helénctica o la manera negativa de referirse a los conceptos que por Kant serán denominados ideas de la razón, ¿no es cierto? La estructura fundamental de esta antinomia al respecto de la libertad en la crítica de la razón pura es el hecho de que nosotros podemos concebir los fenómenos desde los objetos desde un punto de vista fenoménico y desde un punto de vista nouménico. Desde el punto de vista fenoménico nosotros no podemos ver más allá de causas y efectos, que es lo que determina las leyes de la naturaleza. Esto evidentemente implica que no existe la libertad porque todo efecto está causado y entonces uno mismo no puede ser agente de nuevas causas en el mundo. Y en segundo lugar está la argumentación al respecto de que, para que exista una relación causal, tiene que haber un principio, ¿no? Que sería algo así como el primer motor aristotélico. Y este motor aristotélico nosotros sabemos que es libre y es causa de sí mismo. Y en ese sentido, pues él no está determinado por las leyes de la naturaleza, aunque él las imponga, ¿no? El asunto es que no podemos comprobar ninguna de las dos posiciones de manera haciendo uso de la razón teórica, ¿no? Entonces la libertad queda puesta entre paréntesis para ser utilizada y aprovechada en la crítica de la razón práctica. Básicamente ese es el desarrollo de la antinomia de la libertad en la dialéctica trascendental, creo. Pues gracias Churrumais Palomero por tu pregunta. Se me antojaron unos churrumais. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos, antes de desconectarnos? Yo creo que unos 3 o 4 minutos y les doy chance para que vayan al baño antes de la siguiente conferencia, que me parece que va a estar muy buena.
Mm. Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta ni ninguna otra cuestión en la cual yo los pueda ayudar, quedo a su disposición. Como se habrán dado cuenta, me encanta hablar de estas cosas. También me encanta encontrar pues tesis que contradigan lo que estoy realizando para encontrar nuevos caminos para la razón, ¿no es cierto? Si yo pensara que tengo la razón absoluta, mi razón sería perezosa, ¿no? Y eso no le agradaría a Kant. Entonces, que me señalen algún error también es algo que tengo que agradecer, ¿no? Aunque en primera instancia me enoje. Y quedo a su disposición. Tienen por allí mi Facebook, me parece, que es donde se está, desde donde se hace la transmisión. Y sin más por el momento, pues me despido de ustedes. Agradezco mucho su tiempo. Disculpen en los momentos en los que la charla resultó demasiado confusa. En cuanto tenga un texto que ya contemple la totalidad de lo que yo les acabo de esbozar, pues me gustaría compartirlo con ustedes y que se comentara, ¿no? Bueno, es parte de los proyectos que estoy haciendo a manera de mi tesis de maestría, entonces espero que sí salga esto, porque si no, cuello. Pues bueno, chicos, un gusto, que tengan todos una muy buena tarde, disfruten la siguiente conferencia y nos estaremos viendo en otro momento. Hasta luego y manténganse firmes en esta cuarentena, siempre privilegiando el optimismo racional ante todo. Nos vemos.